Y acá estamos con otra charlita más y hoy estamos charlando con Andrea del Popolo. Desde Málaga, España, nos va a contar con su escuela, Prana, Escuela de Yoga Española, ¿sí? Sobre el yoga dinámico. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Rita, qué gusto saludarte. Muy Igualmente. bien, gracias y gracias por invitarme a participar de esta charla. Que me sigo tus charlas, me encantan, he aprendido de distintos estilos gracias a vos. Gracias, me alegro Y mucho. bueno, vamos, vos sos la moderadora en esto. Bien, Yo empiezo a hablar de yoga dinámico y no paro, así que vas a tener que moderar cuando lo veas perfecto. necesario. Dale, yo la verdad que no es mi fuerte, así que sí, seguramente te voy a hacer preguntas en el medio. Pero vos empezá a contarnos de qué se trata el yoga dinámico, para Me que todos parece podamos genial. entender. Bueno, primero voy a contarte, porque por supuesto, siempre que desarrollamos un estilo, lo hacemos primero por curiosidad propia y por gusto propio, porque hay una afinidad con el estilo. Yo practico yoga hace muchos años, hace más de 25 que soy practicante, unos 30. Eh, que doy cursos menos, hará unos 20, 18 años, pero practico desde antes. Y recuerdo las primeras experiencias, donde eso no lo cuento como practicante porque fue antes, fue alrededor de mis 20 años, y no lo cuento como experiencia porque no, digamos que no seguía la actividad, sino que lo hacía en forma aislada. Resulta que fui a un par de clases de Hatha Yoga con un maestro de Mendoza que se había formado en India, ya era mayor en esa época, y me llamó mucho la atención, pero en ese momento vi que no era para todos yoga. Esas clases, que eran de Hatha Yoga muy tradicional, el maestro con suerte, daba el nombre de alguna que otra postura en sánscrito, por supuesto, y él practicaba, iba pasando de la postura, la relajación de la postura, a la otra, a la siguiente asana, con los ojos cerrados. No nos miraba, a veces hasta nos daba la espalda, no existían las correcciones. Entonces, a ver, nos quedábamos en la postura más de 5 minutos, por ahí la clase, que duraba alrededor de 1 hora y media, consistía en 7 posturas, ¿sí? Y a veces menos, porque nos quedábamos largos tiempos en las posturas. Ya te digo, eso me gustó, me ayudó, pero me parecía extraño. Después, otro encuentro que tuve con yoga fue con una profesora que tampoco explicaba, y podés creer que yo dije, pobrecita, debe tener algún problema respiratorio, debe ser asmática, porque escuchaba su respiración, era Uyagi, obviamente. Yo en ese momento ella no explicaba, yo no había profundizado en el yoga, te juro que creí que tenía un problema respiratorio. Después, hará unos 25 años, ya sí comencé a practicar asiduamente yoga con un gran profesor de Mendoza, Pedro Pereira, y él me abrió el mundo, me abrió las puertas al mundo del yoga. Él también practica Hatha Yoga, pero no de esa forma tan tradicional como yo lo había conocido, y explicaba muchísimo en las clases. Ahí empecé a descubrir y decidí estudiar. ¿Y por qué te conté todo esto? Ujú. Porque siempre sentí la necesidad de transmitir el yoga, así como me lo transmitió Pedro Pereira. Yo quería transmitirlo, quería que la gente lo conozca, quería mostrarle a todo el mundo que hay un yoga para cada necesidad o para cada tipo de persona, porque
de eso se trata, es tan vasto el mundo del yoga, son tan amplios sus caminos, que cualquiera que se acerque seguro va a encontrar la forma. Y en ese afán, en los últimos años, es que empiezo a desarrollar el yoga dinámico. ¿Por qué? Porque me di cuenta que el yoga tradicional, el hatha yoga, no es para cualquiera en este tiempo. Permanecer tanto tiempo en las posturas puede generar hasta crisis de ansiedad, porque estamos muy acelerados. Entonces, el yoga dinámico primero lo vi como un paso para introducir a las personas en el mundo del yoga y que después puedan practicar otros estilos también si quieren. En el yoga dinámico, te cuento brevemente, no es un método, es un estilo. Los métodos son los más tradicionales, son los conjuntos de técnicas que nos llevan al samadhi. Sabes que el objetivo del yoga, de cualquier método de yoga, es el samadhi. El objetivo del yoga dinámico también lo es, pero el yoga dinámico es un estilo del hatha yoga, ¿sí? Tiene una gran parte, un gran componente físico, pero no es 100% posturas o kramayis o vinyasas. Un kramayi es una secuencia de posturas y vinyasa es cuando se sincroniza el movimiento con la respiración. Entonces, se dice que cuando uno hace vinyasa, si está sincronizando bien el movimiento con la respiración y con la atención puesta en ello, es como realizar una meditación en movimiento. ¿Sí? Ahí te definí un poco lo que es el yoga dinámico. Bueno, a ver, ¿qué más? Te decía, cuando empiezo con el yoga dinámico, lo hago porque creo que es es un estilo que la gente de este momento, de esta época, sobre todo los jóvenes, van a acercarse más o van a poder desarrollar más que un hatha yoga, ¿sí? Y, a ver, puedo contarte que este estilo nace en India. Por el año 1930, un gran maestro difundió el hatha yoga en toda India, Krishnamacharya. Krishnamacharya fue el maestro de los principales precursores del yoga dinámico, de Iyengar. Yo le digo Iyengar porque lo leo en español. Los ingleses, porque allá Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos que hablan en inglés, es donde lo tienen como uno de los principales maestros, le dicen a Iyengar, pero bueno, Iyengar era indio, si lo decimos en hindi es Iyengar, ¿sí? O sea, ni una cosa ni otra. Yo le digo Iyengar. Iyengar fue alumno de Krishnamacharya, desarrolló su método propio, que es bastante dinámico. Patabi Jois también es el que creó el Ashtanga Vinyasa Yoga, que a diferencia de Vinyasa solo, son series preestablecidas y tienen un nivel de exigencia física tan grande que por ahí no están al alcance de todo el mundo poder realizarlas. Yo no conozco muchas personas que pasen de la segunda serie, así que realmente no es para todos ni para todas las edades. Y bueno, Krishnamacharya también fue maestro de nuestra querida Indra Devi, que muchos tuvimos el gusto de conocerla personalmente en Argentina. Estos son los maestros que sientan precedentes en lo que es el yoga dinámico. Pero estos son estilos definidos. Bien. Ahora, digamos, vos antes sí, me ibas a decir algo. Que lo que habías aprendido al principio no era para cualquiera. Este estilo que vos transmitís ahora, el yoga dinámico, ¿es para cualquiera? Sí, hay distintos tipos, ¿sí? Está el Power Yoga. Power Yoga, como la palabra lo indica,
fuerza, por ahí no es para cualquiera, en el sentido que no lo puede realizar una persona con alguna lesión o con alguna dolencia física. Si es un practicante de yoga, aclaro, porque viste que las contraindicaciones en el yoga son relativas. Si es un practicante asiduo de yoga que sabe cómo cuidar su cuerpo, va a poder hacer una clase porque va a saber qué hacer y qué no hacer para lastimarse. Ahora, si viene por primera vez a la clase de Power Yoga una persona que tiene una hernia discal, y yo no se lo aconsejo. Yo no se lo aconsejo porque en el Power Yoga se hacen muchas posturas de fuerza, por ahí la persona no sabe localizar bien la fuerza y se lastima más. Yo ahí le aconsejaría un yoga terapéutico y algo más personalizado. Pero ya te digo, hay que ser cuidadosos. Tengo a mi esposo que practica Power Yoga hace mucho tiempo y se recuperó de una cirugía de rodilla haciendo Power Yoga, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque él sabe cómo practicarlo para no lastimarse y para usarlo a su favor. Por eso, las contraindicaciones son relativas, pero lo cierto es que Power concretamente por ahí tienen que tener una práctica anterior de Vinyasa Flow, que es más suave, para poder practicar Power personas con ciertas dolencias. En cambio, Vinyasa Flow, que también es una vinyasa, se sincroniza la respiración con el movimiento, pero no tiene que tener tantas posturas de fuerza como el Power, son posturas o asanas más suaves, movimientos más suaves, eso sí puede estar más al alcance de todo el mundo. Ahí también va la capacidad del profesor o de quien imparte la clase para de alguna manera ubicar en distintos grupos, porque por ejemplo, personas mayores pueden practicar yoga dinámico, sí, pero la clase va a ser totalmente diferente a la que practica un joven, ¿sí? Y los ritmos de la clase va a ser diferente. No es como una clase de yoga terapéutico donde podemos mezclar todas las edades y condiciones físicas. Desde mi punto de vista, sí hay que ver, y en Vinyasa Yoga, la escuela que viene de Estados Unidos, incluso hablan de niveles, principiantes, intermedios, avanzados, es como que dividen las clases para justamente que nadie se lastime o que no se aburran los que ya están más avanzados en su práctica. Bien. Y supongamos, a ver, ahora, como decimos siempre, en esta situación tan particular que hemos vivido de pandemia, para la gente joven, para adolescentes, esta práctica sería muy beneficiosa, ¿no? Sí, es ideal porque como todo estilo de yoga, nos hace concentrar en la respiración y en lo que está pasando en nuestro cuerpo en la realización de cada postura. Y creo que eso beneficia mucho a los jóvenes, a los adolescentes, ya que en las escuelas sabés que esto no se enseña. Los hace conectar con sus emociones, los hace identificar sus emociones, y esta es otra parte que a mí me interesa mucho desarrollar, tomando cursos de Vinyasa en distintas partes del mundo, porque no ha sido solo en Argentina. He tenido oportunidad de hacer talleres y cursos en Chile, en Brasil, aquí en España. Vi que quienes seguían ciertas líneas de Vinyasa Yoga, que eso es lo que veo que pasa con los estilos, lo fragmentan y se dedican o se enfocan mucho en la parte física, como si se tratara nada más que de la parte física, de desarrollar posturas o vinyasas, de ir incrementando la fuerza y la elongación. Y bueno, sabemos que el yoga no es eso. Entonces,
como no me terminaba de cerrar eso, me gustaba la práctica, pero no me gustaba cómo se hacía la práctica, es que yo desarrollé un curso propio de Vinyasa, donde tomé la enseñanza de estos grandes maestros que te conté al principio, Iyengar y Patabi Joyce, porque fíjate que el Ashtanga Vinyasa de Patabi Joyce, si bien tiene un componente físico muy fuerte, busca lo mismo que el Power Yoga, transpirar y hacer posturas de fuerza, porque en las posturas de fuerza se rompen corazas emocionales, pasan cosas muy interesantes, también tiene mucha filosofía detrás. Se practican pranayamas, se practican meditaciones, no es un yoga al que se le saca toda esa parte filosófica, al contrario, está en la práctica. De hecho, esto viene de su maestro, de Krishnamacharya. ¿Qué es lo que quisieron hacer estos grandes maestros? Se dieron cuenta, porque ¿por qué Krishnamacharya difunde o comienza a difundir el yoga en India? Supuestamente la cuna del yoga, y él lo tiene que difundir. Porque había dejado de practicarse, porque el yoga había quedado supeditado nada más a algunos ashram donde iba el alumno, que no es que iba a practicar y se volvía a su casa, sino que se internaba y pasaba meses y años estudiando o aprendiendo de un maestro. Esto, para el año 1900, ya dejó de ser una práctica muy asidua, incluso en India, porque no todos podían dedicarle años de su vida a la práctica de yoga y renunciar a todo lo demás. Entonces Krishnamacharya diseña clases de yoga, ¿sí? Diseña clases de yoga. Lo que crea es una especie de enlatado para que la persona que va a tomar esa clase tenga todos los beneficios del yoga en ese tiempo que le puede dedicar al día. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros ahora? Ni más ni menos. Porque cuando alguien viene a tomar una clase, lo que le queremos transmitir es todo lo que es yoga, no nada más que la parte física, en ese momento que dispone en el día. Entonces, eso es lo que yo busqué hacer con el curso de Vinyasa. Transmito técnicas, todas las técnicas necesarias para desarrollar y crear las vinyasas, pero también mucho de filosofía. Y una parte muy importante del curso es la respiración, y nos extendemos bastante en los pranayamas, que son los que nos ayudan, de alguna manera, también a alcanzar ciertos estados. Así que bueno, ahí te resumí un poquito lo que hago. Genial. Digamos que, a ver, hay un común denominador en las charlas que hemos venido haciendo, ¿no? Que es el tema de la respiración. Y desde ahí el yoga puede aportar muchísimo. Porque obviamente, como vos decís, se trabaja mucho los pranayamas, ¿sí? El control respiratorio, se hace un hincapié muy particular en lo que es la respiración, así que tenemos mucho para aportar, ¿no? Y vos decís que en tu escuela le dedican bastante, ¿no? ¿Qué pranayamas? Es decir, ¿hay algún pranayama que trabaje más especialmente en estas vinyasas o le dedican el mismo tiempo a la mayoría de los pranayamas? No, hay uno que predomina porque es indispensable, sobre todo cuando se hace Vinyasa Power. Uno no lo puede hacer con una respiración normal, o sea, sí lo podés hacer, pero te vas a agitar, se te van a elevar mucho más las pulsaciones. La forma de hacerlo es con la respiración Ujjayi, ¿sí? Cerrando un poquito la glotis, toda la vinyasa, toda la práctica se hace respirando en Ujjayi. Ahí yo esto trato de marcárselos primero, enseño la respiración. Enseño, ¿no?, que lo primero que tienen que ir practicando es la exhalación, todos los movimientos, por lo menos la exhalación que sea en Ujjayi. Cuando la respiración completa, inhalación y exhalación, ya fue asimilada y se practica sin dificultad,
les hago hacer cualquier serie, cualquier vinyasa, respirando con el pranayama, o sea, con Ujjayi, y respirando normalmente, y todos, absolutamente todos, notan la gran diferencia. Con la respiración Ujjayi es como tener, no sé, un tercer pulmón o un corazón más fuerte, ¿no? No se elevan las pulsaciones, uno se cansa menos, tiene mucha más fuerza, es muy notoria la diferencia, y eso se ocupa siempre. Y por supuesto también practicamos otros pranayamas, al comienzo, al final, pero como vos me preguntabas si había uno que predomine, sí, Ujjayi es indispensable. Bien. Vuelvo a repetir, ¿no? No es casual, ya te digo, bueno, este virus que nos ha cambiado el modo de ver la vida y de transmitir el yoga ha sido un virus que afecta a las vías respiratorias, ¿no? Vuelvo a repetir, nosotros podemos transmitir muchísimo desde el yoga. Y antes de empezar con la grabación, sí, hablábamos justamente esto de la posibilidad de poder transmitir de manera online, ¿no? De llegar a otras personas que de otra manera no hubiéramos podido llegar. Vos estás enseñando online en este momento desde tu escuela, desde España. Sí, los cursos que estoy dando en este momento son completamente online. De hecho, por ejemplo, el profesorado de yoga, yo estoy dándolo desde Málaga. Colabora conmigo otra profesora de yoga, Iris Mikalev, que además es médica, psiquiatra, y ella vive en La Plata, en Buenos Aires, y lo estamos dando juntas. Así que está proyectado para que sea completamente online el profesorado. Además las clases prácticas, o sea, es todo online, teoría, práctica, mucha tutoría a través de Zoom o de videollamada, pero es totalmente online. El profesorado, y también estoy dando la especialización en Vinyasa, también completamente online. Eso es mucho más fácil porque la especialización es para profesores, tienen conocimientos previos, o sea, es muchísimo más fácil la especialización. Así que sí, es online y eso es lo que te comentaba. La gente, hay muchas personas que agradecen profundamente esto porque de otro modo no podrían haber hecho cursos y no podrían practicar porque sus horarios laborales no se los permiten. De este modo sí, y han podido tener una continuidad durante todo el 2020. Totalmente, totalmente. Como decíamos, la tecnología tiene sus pros y sus contras, pero nos ha dado la posibilidad de transmitir el yoga y el yoga verdadero, como vos nombrabas, de los grandes maestros, de manera de llegar a mucha más gente, de ir creando de a poco conciencia, incluso a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, ¿no? Todavía hay gente que no sabe bien de qué se trata el yoga. Algunos incluso lo confunden con algún tipo de religión, de sectas, ¿no? Distintas ideas, y a través de esto tenemos la oportunidad de enseñarle a la gente cuánto bien hace a la salud el yoga, cualquiera sea el tipo de yoga que decidan practicar, ¿no? Cuánto bienestar nos trae. Exactamente, exactamente. Justamente no es casual que, por ejemplo, Yoga Flow nace en India alrededor del año 72, pero surge de un concepto que se empieza a desarrollar en el ámbito de la psicología. Csikszentmihalyi era un psicólogo que empezó a desarrollar el concepto de flow en la psicología, y este concepto hace alusión a que la persona realice cualquier cosa que realice, pero totalmente inmersa en esa actividad, es decir, con la atención puesta en ello. Ya sabés que yoga también se trata de eso, de estar presente aquí y ahora. Pero digamos que el nombre flow nace en psicología, porque esto de estar presente en la actividad que realizamos, yoga lo promueve muchísimo antes del año 1972, digamos que unos miles
de años antes. Un poquito. Pero digamos, el nombre flow, el nombre flow surge del ámbito de la psicología. Y también, como vos decías, lo fundamental que es la respiración. En psicología también se utilizan técnicas respiratorias para calmar estados de ansiedad. Y esto también en yoga se hace miles de años, o sea, desde miles de años atrás. No es casual que este ámbito, el de la psicología, que se ocupa del bienestar mental, psicofísico y emocional de la persona, tenga tanta similitud o utilice tantas técnicas que son propias del yoga. Si bien ellos no lo mencionan como tal, pero bueno, sabemos que en yoga eso existe de antes, o sea que alguien vio ese beneficio y lo tomó. Tal cual, digamos, es una alegría para nosotros que hemos abrazado esta disciplina tan antigua, ¿no? De que la ciencia moderna avale todos los conocimientos que trae el yoga, como vos decís, desde miles de años atrás, ¿no? Lo único que hacemos es reafirmar realmente que estamos en el camino correcto para lograr el bienestar, lograr la salud, ¿no? De todos. Exactamente. Eso es buenísimo. Exactamente, exactamente. Y si bien vos decías, lo que bueno, acabas de decir. el tema del enfoque, ¿no? En la parte física, ¿no? En la práctica física del yoga, pero bueno, en la charla con Patricio hablábamos esto de los escalones del yoga, ¿no? Patricio hablaba más bien del árbol del yoga, ¿no? De empezar por la parte de la ética y la moral, seguir por la parte física, la de las asanas, pero el escalón siguiente era el pranayama, ¿no? Lo que vos decías que es tan importante. Y de ahí podemos aspirar a los escalones siguientes. Por eso también sabemos que es importante que la persona tenga su práctica física, porque es desde ahí donde va a conectar con su respiración, con su propio ser, y va a lograr internalizar toda esta filosofía, ¿no? Exacto. Pasa que hay algo básico. Primero surge el Raja Yoga, el yoga real. Pero como no todo el mundo podía acceder a ese Raja Yoga, del Tantra Yoga surge el Hatha Yoga, o sea, el yoga bien físico. Y esto es por algo que tiene total lógica. Es mucho más fácil domar nuestro cuerpo físico, que es el cuerpo más denso que tenemos, que domar la mente, ¿sí? O el cuerpo mental y las emociones. Entonces, si bien en el Ashtanga Yoga de Patanjali se comienza con llamas y niyamas y viene en tercer lugar asana, yo creo que de alguna manera llamas y niyamas practicamos todos. Estamos inmersos en una sociedad con reglas y alguna regla para con nosotros mismos también tenemos en cuanto a orden en la alimentación. Y si no lo tenemos, lo podemos aprender paralelamente o junto con asanas, mientras vamos domando, digamos, el cuerpo físico, realizando yoga, eso nos va a llevar a incorporar hábitos más sanos, y eso estamos hablando de estos pasos anteriores, de llamas y niyamas. Y sí, después de asana viene pranayama, y recién después de eso empezamos con la parte más sutil, ¿sí? Como la supresión de los sentidos, como la meditación, y bueno, hasta llegar al samadhi, hablando en términos de yoga. Yes. Claro, por eso, bueno, Patricio hacía referencia a esto de no llamarlo escalones sino árbol, porque en realidad es algo que vamos incorporando todo el tiempo, como vos decías, a través de las prácticas de las asanas, es que vamos incorporando actitudes más saludables para nuestra vida, vamos incorporando conciencia de alimentación, de cuidados del cuerpo, ¿no? Y digamos, mientras más trabajamos desde ese lugar, es como que desde la parte física más podemos ir incorporando, ¿no? De ahí la importancia de una práctica asidua del yoga, de ser practicante, como vos decías, ¿no? Al principio que contabas tu propia historia, ¿no? La práctica en esto del yoga es fundamental.
Exactamente, desarrollar hábitos, buenos hábitos y ser constante, desarrollar esa fuerza de voluntad. Todo eso, a ver, va de la mano. Mientras vamos practicando yoga, se nos va haciendo como indispensable porque lo veo en los alumnos que dicen, ay, me fui de vacaciones y necesitaba estirarme, no era lo mismo sin los estiramientos, ¿viste? Entonces es como que el cuerpo lo va pidiendo y después de un tiempo de practicar, todos se dan cuenta de que esa práctica no queda en el mat, que de alguna manera la llevan a la vida diaria, porque ya no reaccionan igual que lo hacían antes de practicar ante las diferentes situaciones. Entonces la persona observa y se da cuenta que realmente el yoga tiene otras implicancias, no solamente la física. Eh, es algo que así lo refieren, no hace falta que nosotras lo enseñemos, así lo refieren. Después de un tiempo dicen, no, ya no reacciono igual, ya no me enojo tanto con las cosas, o antes de actuar lo pienso, o van notando esas diferencias en su conducta. Y lo único que hacen es practicar yoga, ni más ni menos. Totalmente. Por eso yo al principio te preguntaba esto para los adolescentes, para los jóvenes, que tantas emociones han tenido reprimidas durante este tiempo de pandemia, encerrados, sin poder reunirse con sus pares, sin concurrir a las escuelas, sin poder ir al club, hacer incluso actividad física, ¿no? Y tener un espacio donde ellos puedan realmente canalizar toda esa realidad que tienen contenida adentro, porque obviamente si hay algo que les sobra a la gente joven es energía, ¿no? Exacto. Y no solo canalizar por esto de que les sobre energía y de que viene bien la práctica física para mantener el cuerpo físico en un buen estado, que es necesario, sino también para ir descubriendo y develando emociones, porque esto tiene un trasfondo muy profundo, muy profundo. Eh, por ejemplo, yo noto, y gracias a yoga es que no me afecta más, pero yo noto que incluso pudiendo salir a la calle, salgo menos porque me siento muy mal de ver a todo el mundo con mascarilla. Acá le dicen mascarilla, barbijo. Uh-huh. Yo sé procesarlo, pero alguien que no sabe procesar o que todavía no identifica bien sus emociones, eh, lo puede estar pasando muy mal, pero muy mal. Entonces, por eso, más allá de un mantenimiento físico necesario, de una descarga energética para un joven, esto también lo va a ayudar a procesar sus emociones y seguramente a conocerlas, identificarlas y entenderlas. Y bueno, saber qué es lo que le está afectando, saber identificarlo, ver qué puede hacer, si lo puede solucionar o no lo puede solucionar, pero al menos gestionar para sentirse un poco más cómodo. Ya sabéis que cuando uno conoce, aunque, a ver, si yo conozco la verdad o sé cuál es la emoción que me está influyendo, que no la pueda cambiar absolutamente o totalmente en el momento, ya el hecho de conocerla y saber que ciertas angustias y demás se desprenden de eso, me hace sentir mejor. A ver, ¿cómo te explico? Para mí lo terrible es sentirte muy mal y no saber qué te está pasando. Exacto. ¿Qué es lo que te está haciendo muy mal o por qué estás así? Bueno, yoga ayuda muchísimo con eso. Ayuda muchísimo a conocernos. Sí, Y y bueno, como vos decías antes, por ejemplo, entre una de las cosas que más contribuye el yoga es esto de romper las corazas emocionales, ¿no? Porque a veces negamos las emociones porque
decimos, no puedo sentir esto, o no puedo enojarme, por cuestiones, a ver, convenciones sociales, o para no molestar al que está al lado mío, ¿no? No expreso, entonces termino siendo una coraza por una negación, y el yoga ayuda a romper esas corazas, como decías, a poder identificar qué nos pasa, por qué nos pasa, y nos da herramientas para gestionarlas desde una herramienta que vos dijiste antes, que es espectacular para las emociones, que es la respiración. Y volvemos siempre al mismo punto, ¿no? La respiración como punto clave. Volvemos siempre, exacto. Es que es así, es que es así. Sabés que la respiración es pilar, es el pilar fundamental. ¿Y por qué la respiración es el pilar fundamental? Porque justamente la respiración tiene la condición física y sutil. Física y sutil. Nosotros, es sutil, nosotros respiramos, inhalamos y exhalamos aire. El aire no se ve, es completamente sutil. Entonces nos acerca a nuestros cuerpos sutiles también. Pero es físico, nadie discute que el aire tiene una composición, que tiene oxígeno, que tiene, bueno, distintos elementos y que entran en nuestro organismo y que tienen un efecto físico. Pero es esa combinación física y sutil la que hace que la respiración sea tan importante en yoga, porque conecta nuestra parte física con nuestra parte sutil. Y mientras más profundizamos en ella, más profundizamos en esa parte sutil. Sí, desde la simple observación que, por ejemplo, cuando estamos nerviosos, cuando estamos, por ejemplo, en la fila del banco, como suele suceder, que nos ponemos nerviosos porque no nos atienden rápido, nuestra respiración se hace un poco más acelerada, más corta, ¿no? Que no es lo mismo que cuando estamos en casa tranquilos leyendo un libro, ¿no? Nuestra respiración podemos observar que es más relajada. Pero como lo hacemos de manera automática, no siempre tomamos registro de eso. Lo bueno es que a través del yoga sí podemos tomar registro, ¿no? De estas respiraciones. No solo tomar registro de estas respiraciones, ahí ya te estás metiendo con temas profundísimos. La respiración automática, sabes que está regida por el bulbo raquídeo, la parte más primitiva de nuestro cerebro. Respiramos involuntariamente, es una función de nuestro organismo que no controlamos. De hecho, si yo quiero dejar de respirar a voluntad, no puedo. O sea, lo dejo de hacer y puedo llegar al punto del desmayo, pero justamente me desmayo, pierdo la conciencia para seguir respirando, porque es totalmente automática. ¿Qué pasa con la respiración voluntaria? Y ahí está la diferencia, y esta es la respiración que nos hace desarrollar nuestros campos más sutiles. Porque la respiración voluntaria no se lleva a cabo desde el bulbo raquídeo, desde esa parte primitiva que no solo tenemos los humanos, sino todos los animales. Todos los animales respiran involuntariamente. Esa parte del cerebro primitivo la tenemos como cualquier animal. Lo que no tienen otros animales, otras especies, es el córtex, es la parte más evolucionada del cerebro. Y es en esa parte donde nosotros gestionamos la respiración voluntaria. Y esto tiene una doble implicancia. Primero, al hacerlo voluntariamente ya estamos siendo distintos a otros animales, ¿sí? Porque no es algo que ellos puedan desarrollar. Y segundo, que al hacer esta respiración voluntaria, vamos desarrollando el córtex y vamos creando más sinapsis entre las neuronas y más conexiones. Por eso también es que, a ver, se han hecho pruebas donde con electrodos, o sea, a través, no es como un electroencefalograma común, no sé cómo se llama, perdón, pero donde se ha visto que una persona iluminada lo que tiene es que ambos hemisferios, izquierdo y derecho, trabajan al unísono por la cantidad de conexiones de sinapsis que hacen. Entonces vos fijate a lo que nos lleva
la respiración consciente si la practicamos asiduamente. Nos hace más humanos, no tan humanos, o sea, no desarrolla nuestra parte animal, sino nuestra parte más elevada. Así que bueno, si no es, tenemos horas para hablar de la respiración. Ni hablar. Pero bueno, tal vez, como decía antes, ¿no? Este virus no por nada afectó nuestras vías respiratorias. Tal vez para hacer esto, Andrea, esto de aprender a respirar de manera consciente, hacernos conscientes de la respiración, hacer esta respiración voluntaria que vos decías, para hacernos un poco más humanos, ¿no? Para volvernos un poco más evolucionados en nuestra conciencia y en nuestra naturaleza de todos los días también. Exactamente. Y bueno, yo lo que sugiero a los profesores que están dando clases es que sobre todo en esta época den mucho el pranayama bástrica. Bástrica, y que después en cualquier pranayama que realicen hagan mucho hincapié en la exhalación. Es muy importante el recambio de aire, estamos mucho tiempo con mascarillas y siempre queda un remanente en los pulmones y en ese remanente es donde proliferan con mayor facilidad bacterias, virus. Entonces, si queremos colaborar con la salud de los alumnos, de los practicantes, tenemos que hacerles trabajar mucho la exhalación o el pranayama bástrica con el movimiento de brazos, ¿viste? Este movimiento de subir y bajar, que actúa como una bomba que hace que el aire en el pulmón, te lo explico de forma casera, se revuelva, se mezcle y salga, se vaya limpiando ese remanente, se vaya cambiando, para evitar la proliferación de bacterias y virus. Así que mira, otra herramienta más con la que podemos contribuir para la salud respiratoria. Sí. Bien, Andrea, interesante, me gusta esto del yoga dinámico, muy lindo, sobre todo, bueno, como vos decías, es una práctica que la puede hacer todo el mundo, ¿no? Que si bien podemos apuntar especialmente a la gente joven, a los adolescentes, pero cualquiera lo puede practicar, que está muy bueno, es una opción distinta que tienen del yoga, poco conocida, si bien estos últimos años, como vos decís, se ha difundido muchísimo, ¿no? Pero todavía hay algunos lugares a los que no ha llegado y está buenísimo que vos nos cuentes para que podamos llegar a que mucha gente lo conozca. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos otra vez por la invitación. Disfruté un montón la charla, y bueno, seguimos en contacto. Si Dios quiere, un gustazo. Namaste. Igualmente. Namaste. Y Dan Javad. Gracias. Gracias.